Determinación de los efectos de las intervenciones en la salud. 3. Otros diseños. Existen consensos en que los estudios experimentales representan el mejor diseño en investigación médica. Sin embargo, muchas veces es necesario utilizar estudios con diseños no experimentales para generar conocimientos. Los ensayos clínicos tienen limitaciones para ser llevados a cabo. Son complejos en un diseño, requieren un seguimiento en el tiempo relativamente importante. Son económicamente costosos y tienen algunas limitaciones legales y éticas en la investigación experimental. En la toma de decisiones en salud, las necesidades de resolver las preguntas de interés, policy questions, con relativa premura, atenta contra el tiempo de espera en la aparición de nueva evidencia de mayor calidad. Como ejemplo, podemos citar el resto en la utilización de las sales de hidratación oral que vimos en la clase de MBE. Los autores fueron muy críticos sobre la demora de la implementación de las SRO en los programas de salud, guardando por evidencia de mejor calidad metodológica. Imaginemos que se quiere determinar la efectividad de un programa de rastreo poblacional en la reducción del cáncer de mama, demostrando la efectividad con un ensayo clínico aleatorizado. Podría requerir 20 años de seguimiento. Es poco probable que profesionales de la salud, decisores y pacientes puedan esperar tanto tiempo. Por otro lado, existen múltiples tecnologías que ya se encuentran siendo utilizadas, como la mamografía, y no aplicarlas sobre una población, porque está participando en un estudio aleatorizado. No sería práctico o no sería ético. Por esta razón, las agencias de evaluaciones de tecnologías sanitarias, ETS, frecuentemente deben combinar los resultados de estudios aleatorizados y no aleatorizados para obtener la mejor evidencia al momento de desarrollar el informe. Estudios no aleatorizados en la determinación de los efectos de las tecnologías. Para las ETS, la clave es identificar qué tipos de estudios pueden brindar información válida, útil y relevante para responder a las preguntas de interés. Es posible que una ECCA mal diseñada, sin adecuada aleatorización, sin adecuado seguimiento, con pérdidas importantes en el seguimiento ETS, arroja resultados menos válidos que un estudio no aleatorizado con buena calidad metodológica. Para las ETS, la clave es identificar qué tipos de estudios pueden brindar información válida y útil, relevante para responder a la pregunta de interés. Gran parte de la investigación en las ciencias médicas no es experimental, sino observacional. Los estudios observacionales son considerados más débiles que los ECCA, de acuerdo a la validez interna y al poder para determinar casualidad. Por su diseño y sus características metodológicas, los estudios no experimentales solo pueden testear diferencias entre grupos respecto a una variable determinada al obtener una diferencia estadísticamente significativa. En un estudio no experimental no es posible establecer si la diferencia determinada se atribuye al factor de interés o podría haber sido explicada por otros factores intermitentes o
fundidores. Sin embargo, para algunas preguntas de investigación, este tipo de diseño resulta la mejor elección. Por ejemplo, para los efectos no deseados, los resultados no aleatorizados son particularmente importantes, ya que los SSA raramente incorporan un suficiente número de sujetos para detectar efectos adversos. Además, si se conocen los factores de riesgo que potencialmente desencadenan el efecto adverso, no es ético exponer un grupo de personas. Para los efectos no deseados, los estudios no aleatorizados son particularmente importantes, ya que los SSA raramente incorporan un suficiente número de sujetos para detectar efectos adversos. Si quisiéramos evaluar los resultados adversos producidos por la exposición de radioterapia, por ejemplo, no sería ético realizar en pacientes aleatorizados a exponerse a la radioterapia o no. Seguramente realizaríamos un estudio observacional en el que compararíamos la aparición de uno o más resultados adversos, neoplasia por ejemplo, en pacientes expuestos y no expuestos a la radiación, estudio de cohortes, o bien tomaríamos pacientes con un determinado resultado adverso y le preguntaríamos si fueran irradiados o no, estudios de casos y controles. Los estudios no aleatorizados son una fuente importante de información para las ETS, pero deben analizarse cuidadosamente el diseño para estar seguros de que los sesgos potenciales se han minimizado. Debe hacerse un foco adecuado en la validez de los resultados, fundamentalmente evaluando qué herramientas y métodos se han utilizado para tratar de evitar los sesgos y si los sujetos incluidos en el estudio son similares a las personas que probablemente usan o reciben la tecnología evaluada. Tipos de estudios no experimentales. Describimos los principales tipos de estudios no experimentales. Estudios cuasi experimentales y estudios observacionales. Estudios cuasi experimentales. Este tipo de estudios utiliza múltiples grupos o bien múltiples oleadas de mediciones. Pueden parecer similares al experimental, sin embargo, le falta el ingrediente clave de la asignación de los grupos al azar. Por esta razón, este tipo de diseño es metodológicamente inferior al SSA. Uno de los propósitos de este tipo de estudio es capturar información por periodos de tiempo prolongados y un número suficiente de eventos para intentar controlar amenazas a la validez y a la confiabilidad. Normalmente la palabra tendencia se usa en lugar de causa. Un objetivo importante en los diseños cuasi experimentales es encontrar una tendencia verdadera. Existen múltiples tipos de estudios cuasi experimentales. Estudios antes, después. Estos diseños se usan frecuentemente para intervenciones que afectan grupos de personas, tales como una intervención organizacional, una dimensión de política de cobertura o política sanitaria, una campaña publicitaria, etc. Esta aproximación antes-después está constituida por estudios de corte transversal en 2 puntos de tiempo, ya que los resultados de la evaluación antes y después se introduce la tecnología. Este tipo de estudios puede ser utilizado para evaluar tecnologías introducidas en el punto del tiempo identificable o sobre un periodo de tiempo corto.
Los estudios antes y después pueden ser controlados o no. Cuando son controlados, se utiliza un grupo de comparación, estudio antes, después controlados. Con este diseño, el investigador intenta identificar una población control con características similares a las de la población expuesta a la tecnología. Los resultados son medios en ambos grupos antes y después de la implementación de la intervención. Las diferencias en los resultados se asume que son producidas por la intervención. Deseamos evaluar la efectividad de un sistema de prescripción electrónica en una sala de intervención al utilizar el diseño antes, después. Podríamos A. Utilizar la intervención en una sala de comparación. Los resultados, por ejemplo, número de errores de prescripción antes y después de la intervención, con los resultados obtenidos en otra sala de características similares. B. La intervención en una sala y comparar los resultados, por ejemplo, errores de prescripción, con los obtenidos con anterioridad a la implementación del nuevo sistema, antes y después o no controlado. Se debe tener en cuenta atribuir todo el cambio ocurrido luego de la introducción de la tecnología o intervención a esa tecnología, ya que puede ser una continuación de una tendencia que ya estaba ocurriendo antes de la introducción, conocido como tendencia secular. El investigador no puede controlar las tendencias seculares. Por esta razón se debe controlar con varios periodos de tiempo antes y después de la introducción de la tecnología para poder diferenciar o separar los efectos potenciales atribuidos a nuevas tecnologías de los efectos por tendencias subyacentes. Se debe presentar especial atención a la elección del control, debido a hacer este lo más comprobable posible al grupo de intervención. Aún así, existe la posibilidad que el grupo de control experimental cambios seculares distintos al grupo intervención. Estudios de series temporales. La serie temporal constituye a un tipo común de investigación longitudinal en el tiempo. Un diseño de series temporales es un tipo específico de estudios antes y después. Con este diseño, los datos se recogen a lo largo de los múltiples puntos en el tiempo, tanto antes como después de la intervención, permitiendo la estimación de tendencias seculares y tendencias relacionadas a la investigación. Es posible también incluir un grupo control. Si se elige adecuadamente, puede incrementar la validez de los resultados. Este tipo se conoce a veces como análisis de impacto. Los datos se recolectan en múltiples instancias y en el tiempo antes y después de que se introduce una investigación para detectar si la intervención tiene un efecto significativamente mayor que el de la tendencia secular subyacente. Las múltiples mediciones también permiten la detección de variables de confusión. Los datos se recolectan en múltiples instancias en el tiempo antes y después de que se introduce una intervención para detectar si la intervención tiene un efecto significativamente mayor que el de la tendencia secular subyacente. Las múltiples mediciones también
permiten la detección de variables de confusión. Una ventaja de este tipo de diseño es que permite la intervención estadística de sesgos potenciales en la estimación del efecto de la intervención, que incluye secuencias temporales, efectos estacionales o ciclos de duración de la intervención o fluctuaciones al azar. Por ejemplo, si queremos evaluar el cambio en los hábitos descriptivos después de la diseminación de una guía de práctica a nivel internacional, los datos se recolectan en múltiples puntos de tiempo antes y después de la diseminación de la guía. El hecho de medir múltiples puntos antes y después la intervención permite identificar tendencias subyacentes y efectos estacionales, y los puntos después de la intervención permiten estimar el efecto de las mismas, teniendo en cuenta las tendencias seculares. Estudios observacionales, estudios de caso y controles y de cohortes. En la investigación biomédica, los estudios observacionales se usan para detectar potencialmente causas de problemas de salud y para examinar cómo la exposición a factores de riesgo influencian la probabilidad de desarrollar enfermedad. En este tipo de investigación no hay un intento por parte del investigador de manipular ninguna variable independiente, aunque sí es posible testear hipótesis. El investigador simplemente registra información que observa en la realidad. El mayor problema del uso de la observación es la imposibilidad de establecer un lazo o vincular causa entre las variables. Nunca se puede descartar por completo la posibilidad de que algún factor desconocido esté influenciado a la variable dependiente. Más aún, este tipo de estudios es muy proclive al sesgo de selección y consecuencialmente la selección de un grupo control comprobable. Es una de las decisiones más complejas para los investigadores. Pocos estudios son exitosos e identifican dos grupos de sujetos similares en variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, presencia de enfermedades coexistentes, con la sola diferencia de la exposición al agente o factor que está siendo estudiado. Estudios de casos y controles. En un estudio de casos y controles, la observación comienza con los sujetos con enfermedad y los sujetos sanos. El estudio de exposición se determina observando los estudios hacia atrás en el tiempo, retrospectivamente, usando la documentación existente sobre la exposición del sujeto o su recuerdo de eventos históricos. Las medidas de efecto más utilizadas se llaman ODS ratio, que es la razón de la chance de exposición entre casos versus la chance de exposición entre los controles. Si la enfermedad es rara, entonces el OR tiene que ser una buena aproximación al riesgo relativo. ODS, probabilidad de riesgo o probabilidad de no tener riesgo. Los estudios de caso y controles son más costo eficientes, simples y fáciles de conducir que los estudios de cohorte. Más aún, proveen el único modo de estudiar enfermedades muy raras
o aquellas con un gran tiempo de latencia entre la exposición y el resultado. No obstante, los estudios de caso y controles son creados por la posibilidad de ocurrencia de varios tipos de sesgos de información, de memoria, sesgo, diferencia de exposición, por ejemplo, un estudio de casos y controles, la malformación congénita, la información de exposición depende del recuerdo materno. Las madres de los niños con malformaciones recuerdan con mayor exactitud las drogas ingeridas que las mamás con los niños sanos. Otra desventaja de la investigación. Muchas veces se ve obligado a confiar en registros para determinar la exposición. Los registros no determinados originalmente como objetivos de investigación tienden además a ser incompletos y es dificultoso seleccionar entre los registros los controles y eliminar las variables de confusión potencial. El estudio de casos y controles ha sido ampliamente usado en investigaciones epidemiológicas enfocadas en la causa o factores de riesgo de varios estados de salud. En su forma más simple, este diseño reúne un grupo de personas con un estado de salud de interés y un grupo de personas sin ese estado, y luego analiza las frecuencias de exposición a un factor de riesgo causal de interés de ambos grupos. Son ideales para evaluar eventos raros o eventos vinculados a la falta de dispositivos. Registros si tuvieran la enfermedad, o sea, deben ser lo más parecido posible a los casos, excepto que no están enfermos. Esto representa quizás el mayor desafío en el diseño de estos estudios. Aunque han sido utilizados ampliamente para investigación etiológicamente, el cáncer páncreas se asocia a tomar café. Por los propósitos de la ETS, este diseño puede también considerar exposiciones a tecnologías de salud. Esto puede ser particularmente útil para evaluar los efectos de tecnologías de rastreo o del uso actualmente, ya que el diseño no requiere largas esperas para que la enfermedad ocurra. Realizarse un estudio de sangre oculta un material fecal anualmente se asocia a la disminución de la probabilidad de morir por cáncer de colon. En este estudio de casos y controles, este riesgo potencial se sesgó de selección como un estudio de corte transversal, pero es posible controlar algunos de estos factores a través del adecuado diseño. En este ejemplo, la selección o un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y un grupo de características similares de pacientes sanos, se evaluó retrospectivamente cuántos pacientes de cada grupo había estado expuesto al tabaco. La medida de sucesión relaciona la chance de haber sido tabaquista en los pacientes enfermos versus los sanos. Estudios de cohorte. Se define cohorte como un grupo de personas que componen una experiencia o condición común. Su nombre proviene de las antiguas formaciones de guerreros romanos que se agrupaban para conseguir un resultado favorable en la batalla.
La idea básica de los estudios de cohortes es medir y comparar las incidencias de enfermedades entre dos o más cohortes de estudio. Usualmente existe una cohorte que es la expuesta a la condición o factor de riesgo y otra que es la no expuesta. Se hace entonces un intento de aparear ambas cohortes en relación a edad, sexo y otras variables importantes. También involucra a un grupo de sujetos establecidos en un tiempo cero definido. Por ejemplo, exposición simultánea a la radiación nuclear, tiempo de un procedimiento particular, o un estado definido de salud. Por ejemplo, parto de un recién nacido, infarto agudo de miocardio, entre quienes los resultados son evaluados a lo largo del tiempo. Un clásico ejemplo es el estudio de Framingham. Se siguió a una población con características similares, habitantes en la ciudad de Framingham, durante más de 30 años expuestos a distintos factores de riesgo: hipertensión arterial, tabaquismo, dislipemia, y se midió la incidencia de desarrollar enfermedad coronaria en función de dichos factores de exposición. Los estudios de cohorte generalmente son prospectivas. Los estudios casos de enfermedad se evalúan durante el tiempo de seguimiento y la evidencia de enfermedad se computa sobre la base de estudios de exposición. Aunque existen también los cohortes retrospectivas, la incidencia de eventos en el grupo expuesto se comparan con la del grupo no expuesto y la mentalidad de asociación entre las exposiciones y resultados en el riesgo relativo. Son diseños caros y consumen mucho tiempo. Muchas veces deben ser seguidas por años para lograr buenos resultados de incidencia. No se pueden incluir confundidores desconocidos. La secuencia temporal es una de sus fortalezas y es muy importante para establecer inferencias causales. Utilidad de cohorte: evaluar nuevas terapéuticas y tecnologías diagnósticas, evaluar técnicas de rastreo, determinar relaciones de causa-efecto, describir la historia natural de una enfermedad y determinar el pronóstico. Son ideas para evaluar exposiciones raras. Cuando las cohortes son definidas por la exposición, por ejemplo, radiación nuclear, la frecuencia de varios resultados puede ser seguida en el tiempo. Por ejemplo, en una cohorte de nacimiento, como las mujeres nacidas de 1966, se podrían usar para examinar los efectos de la radiación en los niños nacidos de estas mujeres expuestas y no expuestas a la radiación. El diseño tradicional de estudio de cohorte descrito en la literatura epidemiológica incluye la evaluación de sujetos tanto expuestos como no expuestos. El diseño tradicional de estudios de cohorte descrito en la literatura epidemiológica incluye la evaluación en sujetos tanto expuestos como no expuestos. En un ejemplo como el de la cohorte de nacimiento de exposiciones, por ejemplo, el amamantamiento o la inmunización infantil, son típicamente no controladas por el investigador. Por ende, cuando se evalúan tecnologías en la salud, se debe tener cuidado
en asegurar que los efectos atribuidos a los sujetos expuestos, la tecnología o la exposición, no sean en verdad explicados por factores subyacentes que determinan quiénes recibieron la tecnología y quiénes no. Por ejemplo, si no consideran la inmunización infantil en un sistema de salud, es el que los padres deben pagar por esas vacunas. Se espera que haya mayores tasas de inmunización entre niños provenientes de familias ricas que pobres. El nivel socioeconómico por sí mismo es un predicto de mejor estado de salud, entonces un estudio así sería una mala elección para medir los efectos de la inmunización. El efecto de la inmunización estará confundida con diferentes niveles socioeconómicos de ambos grupos. Como en cualquier diseño de investigación, es crucial minimizar los factores de confusión y también considerar confundidores potenciales en el análisis. Esto aumentará la validez de los resultados. Los estudios de cohortes son particularmente importantes cuando no existen ECCAS para evaluar la efectividad de una tecnología. También son muy útiles para evaluar resultados a largo plazo. No serían aparentes en un ECCA. Con tiempos de seguimiento corto, basado en resultados inmediatos de corto plazo. Estudios descriptos, reportes y series de casos, estudios ecológicos y de corte transversal. Son considerados los diseños metodológicamente más débiles. El investigador meramente describe el estado de salud de una población o de las características de un número de pacientes. La descripción usualmente se hace en relación al tiempo personal y lugar. Los estudios descriptivos describen las características de un paciente o un grupo de pacientes con similares características. Generalmente describen un nuevo hallazgo, representan casi un tercio de la población, permiten la generación de hipótesis, representan la interfase entre la práctica clínica y la epidemiológica. Estos estudios son frecuentemente en el primer escalón hacia un estudio epidemiológico de mejor diseño, ya que permite al investigador identificar la hipótesis que pueden ser testeadas a posterior. Al no poseer grupo control, no pueden establecer relaciones de causa-efecto. Reportes y series de casos. Es frecuente encontrar en la literatura científica reportes individuales de casos de resultados raros relacionados al uso de tecnología. Se encuentran frecuentemente en la literatura científica los reportes de series de personas expuestas a una tecnología nueva son también frecuentes publicados. Estos han sido particularmente el caso de las técnicas quirúrgicas y las mejoras incrementales en técnicas de imagen. En la serie de casos de la ausencia de grupos de conformación hace que no sea posible aislar claramente el factor de interés. Estas series de casos pueden ser definidas por el estudio. Por ejemplo, son los casos buenos que muestran beneficios en salud, se reportan, o por la exposición de la tecnología. Sin un grupo control de personas que no reciben la tecnología, estos reportes pueden ser importantes
para refinamientos de prototipos y para diseminación de las tecnologías, pero pueden ser engañosas desde la perspectiva de la evaluación de tecnologías, ya que solo muestran una parte de la realidad, con unas pocas excepciones históricas. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina. Pocas tecnologías producen efectos en salud tan dramáticos que pueden ser considerados válidos sin una comparación ciega a la tecnología actuales o placebo. Si la asociación entre la exposición y el evento es muy marcada, una serie de casos podrían demostrar causalidades en el siglo XIX. Percival Putt y su nieto Henry Herald descubrieron que ser desolinador aumenta 200 veces el riesgo de contraer cáncer de escroto. Recién en 1930 se determinó que el agente causal era el benzopireno, que contenía el alquitrán del olín de las chimeneas. Esto es particularmente importante cuando factores de los pacientes o la severidad de la condición pueden influir sobre el resultado, ya que el producto de una tecnología lógicamente selecciona a aquellos pacientes con mayor posibilidad de beneficiarse de la misma. No obstante, si las características de los pacientes seleccionados no son comunes en una población en la cual realmente se utiliza la tecnología, los estimadores de efecto observados en las series de casos serán inexactos y no reproducibles. En la población general también pueden existir sesgos si la tecnología es inicialmente evaluada entre personas con enfermedad severa, pero posteriormente utilizan en pacientes con un grado más leve de enfermedad. Por ejemplo, por esas razones se debe utilizar las series de casos con preocupación. La serie de casos reportes en casos que pueda ser útil un efecto adverso de las tecnologías detectando eventos raros o eventos vinculados a la falta de dispositivos y en la identificación de tecnologías de emergencia. La ausencia de un grupo comparador es la debilidad más grande de una serie de casos como herramientas para medir efectos en la salud. Esto puede ser disminuido cuando dos series de un grupo tratado con la tecnología en cuestión y otra con grupo no tratado. Existen este tipo de estudios en la literatura, pero la selección del grupo, tratados o no, debe ser explícitamente descriptiva, si no sufre de la misma debilidad que si fuera una serie de casos única. Imaginémonos que se quiera evaluar una nueva tecnología quirúrgicamente mínima invasiva. Seguramente los primeros reportes que aparezcan en la literatura sean aquellos en los que los cirujanos expertos en esta nueva tecnología explican la misma y muestran los resultados obtenidos en un grupo de pacientes. Es fundamental considerar los sesgos típicos de este tipo de estudios y evaluar si los pacientes en los que fue aplicada la tecnología son similares a aquellos que se proponen como posibles destinatarios de la misma.
Estudios ecológicos. Es el tipo de estudios. Las unidades de análisis son poblaciones en lugar de individuos. También son considerados un diseño débil, pero los estudios ecológicos pueden ser útiles en general. Hipótesis. Como es un diseño descriptivo, no se puede establecer inferencias causales. Un bingo ecológico puede no ser el verdadero, ya que pueden existir variables de confusión. Los estudios ecológicos apuntan a la distribución de la enfermedad o factores de riesgo en poblaciones determinadas, en un momento o lapso de tiempo determinado, frecuentemente a partir de los datos recolectados rutinariamente, como censos o reportes obligatorios, por ejemplo. Estos estudios son en general de bajo costo y entregan información en breve tiempo. Pueden contener un componente analítico cuando el investigador quiere contrastar sus hallazgos con hallazgos teóricos esperados o comparables con información de una estructura colectiva espacial diferente, otro país u otra región, por ejemplo. Los estudios ecológicos utilizan una medida de exposición promedia para un grupo y una medida de resultados poblacional. Las medidas de exposición y resultados grupales son usualmente variables continuas. Por ejemplo, se mide en una población determinada exposiciones, consumo per cápita de cigarrillos, medicina de ingresos familiares. Resultados: tasa de mortalidad por coronariopatía. Por eso no podemos usar las mismas medidas de efecto que usamos en estudios de nivel individual. Recordemos que las conclusiones son acerca de poblaciones. En estos estudios no valemos de herramientas como Skate-plot, en donde el eje vertical es el resultado de la X, es la variable de exposición, y se realizan análisis de correlación de Pearson. También podemos crear una línea de regresión lineal para los datos. Falacia ecológica. Cuando el investigador llega a conclusión individual erróneas basadas en datos provenientes de grupos, es decir, los patrones que se observan a nivel agregado no se observan necesariamente a nivel individual. Estudios de corte transversal. Aquellas características del paciente o resultados que no cambian con el tiempo pueden ser medidas en un único punto en el tiempo. Este diseño de estudio se describe como de corte transversal. Los estudios de corte transversal han sido utilizados ampliamente para estimar las prevalencias de enfermedades o de exposiciones a factores de riesgo. También pueden ser útiles en predecir la necesidad de servicios de salud. Son estudios relativamente fáciles de llevar a cabo y tienden a ser económicamente bajos, ya que no existe correlación repetida de datos. Las mediciones se realizan en una población o en un punto de tiempo. No existe componente longitudinal, por lo tanto no pueden medir incidencia de ninguna enfermedad. Representa una fotografía de la situación de salud de un grupo dado en cierto punto en el tiempo. Para cada sujeto, la exposición y el resultado se evalúan individualmente. Por eso se llama estudio de prevalencia
o encuesta. Permite comparar prevalencias de enfermedades en personas con y sin exposición de intereses. El primer problema deviene del hecho de que tanto la exposición como el resultado son medidos simultáneamente. Por ende, es difícil establecer cualquier asociación causal. En el diseño, el investigador no puede dar cuenta de factores de selección que determinan quién recibe la tecnología o exposición. Las medidas de efecto de una exposición en un estudio transversal que mide la fuerza de la asociación entre un factor de riesgo potencial y el resultado de interés en un estudio de corte transversal son: la razón de prevalencia es la razón entre la prevalencia del resultado de interés en aquellos expuestos al factor de riesgo potencial y la prevalencia en los no expuestos. El ODS ratio es la razón de la chance de evento en aquellos expuestos en un factor de riesgo potencial y en aquellos sin la exposición. Ventajas: rápido, sencillo, barato. Desventajas: se identifican casos prevalentes no incidentes. La exposición puede estar asociada con sobrevida más que con riesgo de desarrollo de enfermedades. Ventajas: pueden estudiar múltiples exposiciones y resultados simultáneamente. Desventajas: no puede establecer si la exposición predició la enfermedad o si fue su consecuencia. Desarrollando una ETS acerca de hipolimepiantes orales, encontramos un estudio de corte transversal en el que se evaluó la prevalencia de consumo de hipolimepiantes y la prevalencia de coronariopatía y en una población determinada. El resultado del estudio indica, por ejemplo, que la prevalencia de consumo de hipolipemiantes es alta y la prevalencia de coronariopatía es más baja que la descripta para poblaciones similares. En este tipo de diseño no podemos establecer una relación causal. No podríamos concluir que los pacientes tienen menor prevalencia la coronariopatía debido a que consumen hipolipemiantes es incorrecto, debido a que tanto la exposición como el resultado fueron medidos simultáneamente. A diferencia de algunos estudios observacionales, estudios de corte y casos y control, donde ocurre una secuencia de tiempo entre los eventos y la exposición, en los estudios de corte transversal el problema temporal no puede resolverse, dado que los eventos y la exposición ocurren en el mismo momento. Algunos epidemiólogos entienden que cuando los eventos son muy frecuentes y se evalúan exposiciones de larga data, sexo, grupo sanguíneo, que claramente anteceden al evento, de los estudios de corte transversal pueden interpretarse como estudios observacionales. Métodos cualitativos y ETS. Los métodos cuantitativos son frecuentemente interpretados como los más robustos para establecer la eficacia o efectividad. No obstante, algunos efectos de las tecnologías no pueden ser establecidos por estos métodos. Por ejemplo, un estudio cuantitativo puede reportar que la cirugía para el cáncer de próstata
temprano prolonga la vida por un número de meses. Sin embargo, también deja a la mitad de los varones impotentes o incontinentes. El uso actual de la tecnología en cuestión, prostatectomía radial, probablemente involucra un interjuego complejo entre la información cuantitativa y las preferencias, tanto que los pacientes como los profesionales que los tratan. Un estudio cuantitativo permite conocer las prescripciones y preferencias de los pacientes respecto a la prostatectomía. Los métodos cuantitativos han sido desarrollados por disciplinas como la sociología, antropología, ciencias políticas, historia, periodismo y educación. Los estudios cualitativos frecuentemente resultan de la interacción directa o del entretenimiento entre el investigador y el contexto de vida real. Por lo tanto, típicamente enfatizan en la descripción del escenario, el contexto del estudio y el proceso. Este tipo de estudios es particularmente útil cuando se evalúan intervenciones complejas. De hecho, es frecuente necesaria una aproximación cualitativa para entender cómo cada componente de una intervención interactúa con el contexto de la implementación para arrojar los resultados observados. Los métodos cuantitativos facilitan el entendimiento del contexto político, ético, legal y social que rodea la difusión de una tecnología. Por ejemplo, los estudios cualitativos son los grupos de foco, las entrevistas en profundidad u otras formas narrativas. Otros métodos incluyen la observación participante, el método Delphi y análisis de conversión y contenido.